Buenos días, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Trabajaremos en el texto de estudio en la página 90. Espero que estén muy bien en casa, cuidándose, así que comencemos a trabajar. El tema de hoy es distingo formas de adaptación al medio. El día de hoy conoceremos un poquito más sobre nuestro continente americano. Para eso, distinguiremos las distintas formas del ser humano para adaptarse a su medio. Como hemos visto, hay una gran diversidad de paisajes en nuestro continente y el ser humano ha tenido que adaptarse a los distintos tipos de paisajes que existen. Todo esto tuvo que hacerlo considerando distintos factores, ¿sí? Porque en los paisajes hay distintas cosas que uno tiene que considerar para poder adaptarse a ellos, como por ejemplo las precipitaciones, la temperatura, ¿cierto?, de los lugares donde yo voy a habitar, si hay temperaturas altas o bajas, si hay presencia de agua dulce, ¿cierto?, porque es difícil estar en un lugar sin agua dulce, tiene que haber agua dulce allí para poder vivir. La vegetación también es súper importante y si hay presencia de fauna o no. Todas esas cosas hay que considerarlas al momento de poder vivir en un lugar y también para poder adaptarse a ese lugar donde el ser humano va a vivir. ¿Por qué crees tú que es importante que los seres humanos consideren todos estos aspectos para poder vivir en un lugar? Porque ellos tienen que, del lugar donde viven, sacar recursos para construir, para alimentarse, para su vestimenta. Por eso es tan importante que el lugar donde ellos viven tengan o consideren todos estos aspectos. Si hay agua dulce, si hay vegetación, si hay animales, si hay lugares para poder construir, etc. Es por eso que el ser humano, los habitantes que viven en América han tenido que adaptarse al lugar donde han decidido vivir. Por ejemplo, en la selva, en lugares con muchas precipitaciones, sus viviendas tienen que estar adaptadas para eso. Donde hay temperaturas muy bajas, sus viviendas tienen que estar preparadas para el frío. En lugares donde hay mucha vegetación, ¿cierto?, tienen que ver la forma de poder generar espacios para construir. Los lugares donde hay playas han generado actividades económicas relacionadas con la pesca, etc. Entonces, dependiendo del lugar donde uno vive, tiene que tener la capacidad de adaptarse allí para buscar las mejores condiciones de vida. Por todo lo que les he contado, existen distintas formas de vida. No todos vivimos de la misma manera, en el mismo lugar, por lo tanto, las formas de vida cambian dependiendo del lugar donde yo vivo. Si observamos, por ejemplo, los tipos de viviendas que hay, dependiendo de los paisajes, son distintas, ¿cierto? Porque han tenido que adaptarse al lugar o al tipo de paisaje. Acá, por ejemplo, arriba tenemos una vivienda en lugares con mucha agua. Acá tenemos viviendas en lugares con mucha nieve. Los tipos de vestimenta también varían. Arriba tenemos vestimentas muy abrigadas porque quizás el lugar allí donde vive hay temperaturas muy bajas. En cambio abajo, fíjense, la vestimenta es distinta. Es un poco más ligera de ropa porque las temperaturas quizás son altas. Las formas de movilizarse también cambian según los tipos de paisaje. Por ejemplo, acá se movilizan en trineo porque hay un paisaje de hielo, ¿cierto? Quizás de montaña. Acá arriba en caballo porque el terreno permite. A lo mejor en otros lugares hay carreteras, ¿cierto?, hechas por el hombre, que la movilización es un poco más simple. Otros lugares donde hay, por ejemplo, gente que vive en islas, en archipiélagos, tienen que desplazarse en botes, en barcos. Entonces depende del lugar, también cambia la forma de movilizarse de las personas.
Y por último tenemos también la alimentación, que varía dependiendo del lugar donde yo vivo. Hay recursos que me entrega un lugar y esos recursos quizás no están en otro tipo de lugares. Por lo tanto, la alimentación también va a variar según la forma de vida que yo tenga en ese lugar específico donde yo vivo. Luego de escuchar, ¿cierto?, todo esta introducción a las diferentes formas de vida, vamos a ir a nuestro texto de estudio, donde vamos allí a leer el párrafo que aparece arriba en la parte superior y tiene como título Distingo formas de adaptación al medio. Los habitantes de América se han adaptado a los distintos paisajes naturales que existen para poder habitarlos, considerando para ello sus temperaturas, precipitaciones, presencia de agua dulce, vegetación y fauna. Por eso existe gran variedad de formas de vida, lo que se evidencia principalmente en los tipos de viviendas, vestimentas, modos de movilización y de alimentación. Entonces, es un poco yo lo que les expliqué anteriormente, ¿cierto? Ustedes lean el párrafo de nuevo. Observamos también en la parte de abajo que nos entrega el texto 3 imágenes de 3 paisajes. El primer paisaje es Alaska, están sus tipos de vivienda con sus habitantes allí arribita. También tenemos la selva amazónica, también allí con sus habitantes, sus construcciones. Y tenemos a Jujuy, que es en Argentina también, con sus construcciones y aparecen allí también sus habitantes. Observen bien las imágenes porque luego vamos a trabajar con estas 3 imágenes para describir sus paisajes. Luego de haber leído el párrafo y de ver las imágenes, vamos a realizar las siguientes actividades en tu cuaderno. Primero, tenemos que observar, ¿cierto?, los paisajes que aparecen allí y vamos a hacer un cuadro comparativo, como el que yo les voy a mostrar a continuación, donde, como dice su nombre, vamos a comparar las 3 imágenes que allí aparecen, Alaska, selva amazónica y Jujuy, y vamos a escribir el tipo de paisaje que tiene cada uno, si es templado, si es desértico, si es árido, etc. Lo escribimos allí uno en cada una de un cuadrito. Abajo vamos a escribir algunas características naturales que nosotros observemos, si hay masas de agua, si hay fauna, construcciones. Y lo más importante de este cuadro es la última parte, donde tenemos que escribir qué adaptaciones ustedes creen que los seres humanos han tenido que hacer para poder vivir en ese tipo de paisajes. Por ejemplo, fíjense en lo que hablábamos recién, en su vestimenta, en el tipo de alimentación, qué tipo de adaptaciones han tenido que hacer para poder vivir en cada uno de esos paisajes. Vamos a la actividad número 2, donde vamos a tener que describir nuestro paisaje, el lugar que nosotros habitamos. Y vamos a considerar también las características que vimos en el paisaje anterior. ¿Sí? Voy a mostrarles un cuadrito para que vean cómo tiene que quedar en su cuaderno. Entonces, acá en este cuadrito trabajamos con nuestro propio paisaje, ¿cierto?, que es de caldera, y vamos a describir ese paisaje. Vamos a utilizar estos 3 aspectos que usamos recién en los otros paisajes. Me van a decir qué tipo de paisaje es, si árido, templado, etc. ¿Qué características naturales ustedes observan en nuestra ciudad? Si hay playas, si hay montañas, si hay agua, si hay desierto. Van a escribir algunas allí. Y la última parte, que al igual que la anterior es la más importante, ¿qué hemos tenido que hacer nosotros como habitantes de Caldera para poder adaptarnos al paisaje de esta ciudad? Nuestra vestimenta, considerar la alimentación, considerar también cómo son nuestras casas, si el clima es muy frío o muy cálido, etc. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros para poder adaptarnos al lugar donde vivimos?
Y la última actividad es que ustedes tienen que decirme cuáles son los principales aspectos que diferencian las características de mi paisaje, que es Caldera, y de los otros paisajes que vimos hoy, que es Jujuy, la selva amazónica y Alaska. ¿En qué se diferencian? Entonces acá, en estos cuadritos, acá ustedes ponen paisaje Alaska y abajo pone, se diferencia del paisaje de Caldera porque... Lo mismo con la selva amazónica. Se diferencia del paisaje de Caldera porque, y finalmente con Jujuy, se diferencia del paisaje de Caldera porque, y ustedes completan, ¿cierto? Allí, ¿por qué creen que nuestro paisaje se diferencian con esos paisajes que también trabajamos hoy? Muy bien, niños y niñas, terminamos el trabajo de hoy. Han hecho muy buen trabajo y recuerda enviar tus evidencias. Nos vemos la próxima clase.